Hoy tenemos un temazo, qué bárbaro, con un gran invitado, mi queridísimo amigo el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, maestro, decano y bueno, forjador de tantas generaciones de anestesiología con un tema súper recontra interesante, derechos y responsabilidades en la relación médico-paciente. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Primero, antes que nada, darle gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Y una vez que has hecho esto, entonces ahora sí te doy la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Y hoy un gran invitado con nosotros, el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, con un tema de ética médica y de responsabilidades y derechos de los pacientes y de los médicos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias Gilberto, como siempre un placer estar contigo y tu auditorio. Por acá hay un tema muy apasionante. Y cuando tocas el área médica, siempre a los médicos, yo siempre he dicho que nos ha chiqueado mucho la sociedad, porque desde la historia prehispánica, cuando aquellos brujos, ¿no? Cuando el hombre se enfermaba y no sabía ni la O por lo redondo, pero que en alguna forma surgían los brujos y chamanes en donde se les toma como algo, bueno, muy, muy grande. Y yo digo, ahora los médicos que nos dan un título que pues es a nivel licenciatura, pero de pronto nos dicen doctores, eso es como una forma de chiquearte, ¿no? Yo creo que sí, porque ahí es donde se confunde la gente y bien vale la pena aclarar eso que acabas de decir, porque el término de doctor pues se aplica a muchas cosas, pero ahora los doctores son los que han hecho doctorado en otras especialidades, en licenciaturas o ingenierías o cualquier actividad. Pero bueno, sí, se nos ha chiqueado, pero también se nos ha complicado mucho, ¿no? Y este tema creo que puede aclarar muchos asuntos y dudas que pueden tener tu auditorio, ¿no? Derechos y responsabilidades de los médicos, de los pacientes y claro, para beneficio de la relación médico-paciente, un gran exponente, el doctor Jorge Álvarez. Muchas gracias. Bueno, qué interesante poder aclarar estos conceptos porque la relación médico-paciente siempre ha sido tan matizada por muchas cosas, ¿no? Se nos ha dicho apóstoles, se nos ha dicho empleados, se nos ha dicho muchas cosas y muchas veces también a beneficio de una persona. Yo quisiera empezar diciendo que la relación médico-paciente con cualquier especialidad, cualquier médico, cualquier paciente, la relación es un contrato de conveniencia, eso para empezar, ¿no? Es un contrato de conveniencia en donde el paciente acude con el médico para mejorar o curar o resolver su problema. Y el médico en ese caso, pues su conveniencia ¿cuál es? Pues disfrutar su labor, que es tan bonita la medicina, y claro, tener honorarios justos y honrados que le permitan pues sobrevivir y hacer las cosas como debe de ser. Es un contrato finalmente que requiere respeto y ventaja bilateral, es decir, respeto entre las dos partes y la ventaja que ya la comentamos del paciente mejorar o curar y el médico pues tener su reconocimiento económico y su reconocimiento emocional y moral en este sentido. Pero esa relación ha sido muy tórpida, ha sido muy complicada durante mucho tiempo porque lamentablemente las sociedades se van descomponiendo y un ejemplo muy claro para la gente que nos hace favor de escucharnos es lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se supone que es una de las mejores medicinas del mundo, en teoría, en los grandes centros. Sin embargo, se ha desvirtuado muchísimo por esa relación
en donde se ha pervertido este contrato, porque los médicos ven en los pacientes, inmediatamente al estar frente a ellos, que pueden ser unos potenciales demandantes. O sea, la demanda médica ha venido a desconfigurar toda esta relación. Y entonces, obviamente, no existe el aspecto más bello de la medicina, que es el humanismo, que es la caridad, que es el ver al semejante en ese plan divino que Dios nos ha dado el privilegio de ejercerlo. Y entonces la relación se vuelve muy tórpida, muy difícil. Y al revés también, ¿no? El paciente se vuelve desconfiado con el médico porque por experiencias previas, por malos manejos, por muchas razones. Entonces, en vez de ser un contrato de conveniencia, resulta una lucha intestina ahí terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que el día de hoy vamos a hablar nosotros de lo que realmente, los derechos que tiene el paciente como personaje principal en esta relación y los que tenemos también nosotros los médicos. Ambos tenemos, como dijo el doctor Gilberto, derechos y deberes. Y nuestro deber, bueno, para dejarlo ya bien claro, es hacer el mejor trabajo que podamos con nuestros conocimientos, con nuestra responsabilidad, esfuerzo, etcétera, etcétera, para mejorar la condición del paciente. Y el paciente, claro, entregarse a su médico, que finalmente pues le debe de tener la confianza total, porque de alguna manera el paciente se entrega totalmente al médico, el cual escucha toda su vida, y esa confianza debe de ser sagrada, no se debe de tocar. Ahí está el tema. Y lamentablemente uno de los problemas más graves también es que en el grupo médico hemos fallado mucho, es decir, la calidad, independiente de la calidad médica, la calidad moral de los médicos está denigrada en muchos casos, y ese es un tema pues que tenemos que tratarlo también, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este tema de responsabilidades, deberes, derechos, se va gestando poco a poco en base a ahora sí como la necesidad de hoy, que hay tanta comunicación, hay tanto adelanto, y lógicamente pues habemos muchos humanos y habemos muchos médicos. Sí. Bueno, esta confianza que indudablemente algo que yo como formador de profesionistas, de especialistas, lo insisto todos los días, antes de ser un buen médico, tienes que ser una buena persona. Con este pensamiento nos vamos. Antes de ser un buen médico, tienes que ser una buena persona. Con este pensamiento nos vamos a nuestro primer bisturizazo, porque David no perdona. ¡Vámonos! Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Recuerde que nos pueden escuchar a través del 1040 de amplitud modulada. El programa es en vivo a las 8 de la mañana, pero se retransmite a las 11 de la noche. Así es, a todos aquellos que nos escuchan en este horario nocturno, buenas noches. Si tienes alguna pregunta, mándala al correo. ¿Qué es? A ver, déjenme les digo del correo. Bueno, puede ser a través del Twitter, que es @quierovivir3, o puede ser mi correo particular, que en su momento pues me lo pueden mandar, gilpriego@gmail, porque estamos en México, gmail.com. Así, pero hay quienes, es que es Gmail, o sea, hasta tuercen la boca. Y ya les digo yo, pues ahora di guarache para que se te enderece la trompa. Está bueno. Hoy con nosotros el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, hablando de responsabilidad médico-paciente y derechos. Muy bien. Decíamos, Gil, que yo insisto mucho en la formación de los médicos. Creo que ahí empieza el tema. El médico es un personaje, desde mi punto de vista, elitista. Y elitista, quiero aclararlo, no económico, porque la gente siempre que habla uno de elitismo piensa que son bienes materiales. No, elitismo intelectual.
Los médicos deberíamos, en teoría, ser gentes de un nivel excepcional y sobre todo matizado por educación, por principios, por moral, por bioética, por todas esas cosas bonitas que se han olvidado mucho. Entonces yo les insisto mucho a mis médicos, antes de ser buen especialista y ser médico antes, tienes que ser una buena persona, entonces tienes que tener ya una base fundamental que se aprende en la casa. La educación se mama y eso es algo muy bonito. La educación no se puede aprender en las aulas. Por eso la gente que pretende mejorar haciendo una diplomado, alguna especialidad de bioética, pero viene con unas bases falsas y lógicas, pues no le va a servir de nada y creo que va a resultar peor, ¿no? Entonces ya una gente educada y un buen médico y que tiene los principios de naturaleza, pues va a poder aplicarlos correctamente, ¿no? En esa relación. Y hacía yo la crítica de lo que sucede en los Estados Unidos, donde las demandas famosas han llegado a unos excesos impresionantes, por eso la medicina es tan cara allá. Los médicos tienen que estar aseguradísimos porque ciertamente nosotros como médicos fallamos muchas veces, pero también los pacientes fallan muchas veces. Hay tipos especialmente delincuentes que llegan ya en el interés de hacer mal uso de sus derechos, es decir, de no pagar, de hacer pasar un mal rato al médico, de exigirle demasiado, de bla, bla, bla. Entonces, yo creo que la pureza de esa relación es la que debe de marcar los principios, porque si bien es cierto que hay varias instancias, yo diría, desde que vigilan este proceder, desde la constitución política de nuestro país, por ejemplo, desde los reglamentos de leyes generales de salud, la ley federal del trabajo que nos ampara, porque esto finalmente es una relación de trabajo, el Código Civil de la Federación, la Declaración de Derechos Humanos, todos esos vigilan esta relación y el Código Civil Federal. Esas 6 instancias que supone que le dan el marco a esta relación, lo ubican a uno en una serie de cosas, pero yo diría que se reducen a temas muy lógicos. Tu paciente tienes todo el derecho de exigir un buen trabajo de tu médico, eso es real, ¿no? Tienes derecho de pedir segundas opiniones, tienes derecho a una plena libertad de lo que tú quieras, es una relación finalmente comercial. Tú me ayudas, yo te pago. Y para el médico, ¿cuál es la relación? Bueno, los médicos, los que todavía disfrutamos de la medicina y no la vemos como un negocio, sino como una actividad bellísima que nos acerca mucho a Dios, como dice el doctor Gilberto, y me gustan mucho sus comentarios inicial y final sobre la deidad, sobre el concepto de Dios en esto. Dios nos da la oportunidad de ser tan importantes, le digo yo a mis gentes, cuando tenemos la fortuna y el infortunio de atender, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Y lo hacemos bien o lo hacemos mal. Fíjense, si Dios no nos da esa oportunidad bellísima, cuando uno cree que ya, o que considera por sus conocimientos, que ya no hay que seguir, Dios te está permitiendo que tú seas en ese momento Él, ¿no? Y dices, hasta aquí. Ese privilegio no lo tiene nadie cuando se trata de la vida humana, ¿no? Entonces, esa es una gran responsabilidad también. Y entonces, bueno, pues se han adaptado, se han hecho una serie de marcos legales y marcos sociales para tratar de entender esta situación. Yo creo que podríamos empezar por hablar de los derechos de los pacientes, y que el paciente tenga la confianza de buscar un médico. Obviamente yo he visto que el doctor Priego siempre ha hablado, hay que conocer, ¿por qué vas tú con un médico? Es el primer tema, ¿no? Y yo creo que el paciente tiene la libertad de saber quién eres, porque aquí en México y con todas las desgracias que nos pasan de corrupción y de esto, pues pudiera ser que tú estuvieras delante de una gente que ni médico es, eso para empezar, ¿no? Afortunadamente ya en las redes y en todo esto automatizado, se puede saber de entrada si el médico es médico, ¿no? Eso para empezar, si tiene sus números, si tienes alguna referencia también, que eso es muy importante. Yo creo que todo el mundo tenemos un familiar o un amigo muy cercano, médico, que no te va a atender en ese momento, pero que sí te puede decir, oye, el doctor Gilberto Priego es una gente de muchísimo nivel y es una gente honesta, dedicada, es una gente decente y hay evidencia. Eso es lo que te lleva a ir con él, ¿no?
Ya tienes el primer paso, la garantía de que estás yendo con un experto y un experto decente. Yo creo que esa dualidad se tiene que conservar. Primero, tienes que conocer tu materia y tienes que ser una gente educada y decente. Ya llegó, ya es el primer paso y frente a él, el paciente se va a desvestir emocionalmente. La historia clínica, por eso, y que es uno de los derechos de los pacientes, lleva un altísimo grado de discrecionalidad. Porque yo a mi médico le voy a decir todo, y el médico debe ser lo suficientemente profesional y decente para guardar. Esa es una responsabilidad del paciente. Ahí se inicia esa relación, esa bonita relación que va, de entrada pues va a dar la confianza tanto al paciente como al médico, decir, hombre, entablamos una relación justa, una relación de buen nivel, y en donde él se me va a presentar tal como es, y yo también a través de mis conocimientos y de mi forma de pensar, ¿no? Y entonces en esa discrecionalidad, en esa entrega moral, en esa entrega y física también, pues tengo dolor acá y me pasa esto y me exploran y me dicen y bla. Yo creo que esa es la relación más perfecta, que la podríamos llevar a otros campos de espiritualidad, que ahorita comentábamos un tema de espiritualidad, en donde algún asesor espiritual, también tú te entregas totalmente, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? Un médico psicólogo, haces una relación profesional también de las mismas características, ¿no? Y bueno, el médico debe de empezar a entender que está frente a una persona de entrada vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Pues porque está enfermo, porque requiere atención, no es normal. Hablo de vulnerabilidad porque no está normal en ese momento cuando uno acude al médico. Estás enfermo, tienes problemas, estás deprimido a lo mejor, estás muchas cosas, ¿no? Entonces, sobre ese tema se engloban todas las cosas. Claro que las circunstancias y las leyes y las instancias 6 que mencionamos hace un momento han llevado a hacer ese marco de respeto, de discrecionalidad y de, sobre todo, algo muy importante, el paciente todo momento debe tener el derecho de saber qué tiene y qué no tiene. Y le aclaro una cosa a tu auditorio, Gilberto. Cuando el médico de estas características le dice al paciente, ¿sabe qué? No sé lo que tiene. ¿Sabes qué? Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, te felicito porque ese médico es bueno, que acepta que no lo sabe, pero lo va a estudiar. Eso es lo que nosotros hacemos. Muchas veces no sabemos lo que tiene el paciente y a través de estudios, de laboratorio, de gabinete, de concertar, de platicar con la gente, de una junta médica, llegamos a diagnósticos muy complejos. Pero algunas otras veces la gente cree que uno es Dios y que de inmediato debes de saber lo que tiene el paciente, y no. Es como el hecho de que algunos pacientes piden garantía de curación. Ese es un absurdo, y eso lo apoya esas instancias que hablábamos. El médico no tiene la obligación de asegurar curación. Que esto, bueno, muchas veces los pacientes dicen, ¿y usted me garantiza? No, uno no puede garantizar. Uno va a hacer su mejor esfuerzo y se va a apoyar en todos sus conocimientos y todo su esfuerzo, pero no podemos garantizar. Lo más que podemos decir, voy a tratar de hacer mi mejor trabajo y estoy consciente que lo voy a mejorar. ¿Cuánto? Ya veremos, ¿no? Esto es porque también el paciente tiene que aportar mucha dedicación, mucha fortaleza, mucha disciplina. Hay pacientes muy malos y ese es un problema muy grave al que nos enfrentamos los médicos, porque una cosa es que nosotros estudiemos al paciente, entreguemos todos nuestros conocimientos, y la otra responsabilidad del paciente de hacer exactamente lo que tú le dices, porque eso no lo sabemos. ¿Te das cuenta? Puede llegar a la semana y decir, doctor, no he mejorado nada. Pues sí, pero no ha hecho nada de lo que le dijiste. Fíjate, por eso esa gran relación que se establece debe de tener una gran confianza, ¿no? ¿Qué les parece? Súper interesante. Tenemos que irnos a un bisturizazo. Vámonos. Recuerda que este programa tú te puedes comunicar a través de nuestra línea WhatsApp 3310 1907 12, o te puedes contactar también a través de www.radiomujer.com.
Hoy con nosotros el doctor Jorge Álvarez, derechos, deberes, responsabilidades de la relación médico-paciente. ¡Vámonos! Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de luz. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un vida. Ya estamos aquí, de regreso en tu programa Quiero Vivir. Va el paciente con el urólogo, le hace el tacto rectal y entonces le dice, después de que le revisa la próstata y todo, le dice el paciente: doctor, quiero una segunda opinión. ¿Con el dedo de la otra mano le basta? ¿O quiere que le recomiende un colega? Ya estamos aquí con mi queridísimo amigo el doctor Jorge Álvarez. Él es anestesiólogo, decano, maestro, y bueno, con un tema de ética tan interesante como es la responsabilidad médico-paciente. Fíjate que, bueno, para nuestros oyentes gentiles y amables, que fíjate que curiosamente sí lo digo al aire, me han llegado muchos comentarios alguna vez que tú, o preguntas, y me da mucho gusto. Quiere decir que la gente le interesa este programa. Es más, en la zona, y sí lo digo, y con satisfacción porque tengo mucho afecto por la zona, por el Valle de Tezistán, hay muchas personas que ven que escuchan este programa, fíjate, y bueno, pues de repente una llamada, como hacen miles contigo, y oiga, doctor, ¿y qué podría hacer esto y lo otro? Pues perfecto, ¿no? Porque el hecho de que uno tenga una especialidad no te limita. Finalmente somos médicos generales y nosotros podemos, una de nuestras funciones es lo que mencioné hace rato, recomendar a colegas. O sea, es claro que a mí cualquier gente me pregunta ¿a quién puedo consultar porque traigo esta molestia? Pues imagínense, el doctor Priego, a cuántas gentes que me platica con ellas aquí para ustedes, cuántas gentes conoce y conoce y reconoce su calidad médica y moral, que es la dualidad tan importante, ¿no? Y ahorita hablábamos fuera de micrófono, estábamos hablando de aspectos económicos. La economía en esta relación profesional entre el paciente y el médico ha venido a dañar mucho los conceptos. Ahorita, fíjense, decía el doctor Priego, yo primero veo al paciente, que eso se conoce como clínica. Un médico clínico es aquel que recibe a su paciente y hace un buen historial clínico. La famosa historia clínica, él la hace, la documenta, aparte de meterla en su cerebro, la deja documentada ya en la computadora, en sus bases, lo que ustedes quieran, y empieza a hacer diagnósticos él en su interior a través de sus grandes conocimientos, y si requiere el apoyo de laboratorio, gabinete, interconsulta, etcétera. Pero un médico honesto, muchas veces con la sola clínica puede decir, en este momento hasta aquí llego, no te voy a cansar tanto física, mental y económicamente al mandarte, porque aquí también tenemos el ejemplo, y lo comentábamos ahorita también, de que, por ejemplo, ¿qué pasa en los Estados Unidos, donde las demandas rodean este tema, esta relación? Pues claro, llega el paciente y yo le digo, te haces todos los exámenes, todos, y luego vienes. Para empezar, son exámenes excesivos, que eso habla de que clínicamente el paciente no está ubicando el problema del paciente en ese momento. Pues qué fácil es decirle yo a cualquier paciente, pues mira, te vas y te sacas una resonancia magnética que cuesta un dineral, es un estudio radiológico, y a ver qué sale, ¿no? Y el paciente va a tener que pagar 10,000 pesos nomás de la resonancia, cuando el médico ya ha podido o debe de tener la capacidad de dar el primer paso, que es esa relación clínica con el paciente. Si el médico considera prudente, manda exámenes, manda gabinetes, manda interconsultas, y entonces va creciendo el tema en búsqueda de un diagnóstico. Pero si el diagnóstico el paciente lo puede lograr con sus recursos sencillos y la enfermedad en este caso es diagnosticable, pues se va a resolver el problema.
Y ahí se ve la honestidad, la decencia del médico. Estas cosas tenemos que tenerlas muy presentes en nuestra actividad diaria, porque nosotros podemos hacer mucho bien, pero también mucho mal. Y nos acabamos a los pacientes, y no solo económicamente, sino emocionalmente, o los mantenemos atados a nosotros, ¿no? Hay médicos que fijan a los pacientes pues, para estarles sacando dinero, así prosaico, como lo estoy diciendo en este momento, ¿no? Yo creo, y me decía el doctor Priego, si yo puedo conseguir en un problema sencillo que el paciente no vuelva a venir, pues me dará mucho gusto. Y ya lo curó. En todo caso, pues un telefonazo, ya estoy bien, etcétera. Pero hay otros médicos que abusan muchísimo de esta situación y te quieren ver cada semana. Y obviamente cada semana pues va a ser un esfuerzo y va a ser un gasto y va a ser todo, ¿no? Yo creo que esa relación es tan tórpida, tan difícil, que bueno, requiere, y volviendo al principio de la plática, requiere que el médico sea experto en su área, sea conocedor, sea un buen médico, y requiere, y quizás más importante, ser una gente honesta, decente, ética, con temor de Dios. Fíjate, yo no puedo separar mi trabajo, mi actividad como médico del concepto de Dios, que tú siempre lo repites, ¿no? Y yo por eso tengo una oración cuando empiezo a trabajar en la mañana y le digo al Señor, le digo, lo más probable es que yo me vaya a olvidar de ti todo el día, pero tú no te olvides de mí, maestro, porque si no Claro. me lleva el diablo, ¿no? Entonces, y es más, como dice también el doctor Gil, por eso coincidimos en muchas cosas. Dice al final de su programa, si no crees en esa deidad, en ese ser supremo, pues busca otro, pues sí, porque el trabajo de nosotros nos acerca muchísimo a Él y nosotros somos los instrumentos de Él y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, el conocer a un médico decente, yo creo que es el primer paso, y teniéndolo vamos a curar, sí vamos a curar. Y si él no sabe lo que tienes, él va a saber lo que tiene que hacer, ya sea juntarse, platicar con sus colegas, hacer una junta médica, buscar más condiciones, pero él va a llegar al diagnóstico. Pero eso requiere otra característica importantísima del médico, y esto siempre lo he dicho cuando estuve yo en la presidencia de la academia, di muchas conferencias al respecto, en donde la medicina no se puede hacer unitariamente, la medicina decente. La medicina es de grupo, es de equipo médico, equipo me refiero a personas, y esto debe estar condimentado con humildad. Si el médico no es humilde, no va a trabajar bien. Tenemos que reconocer que a veces no sabemos, pero sí sabemos cómo y a quién o qué consultar, y vamos a llegar a un diagnóstico. Y esa segunda opinión que a veces la gente le da pena, que porque qué va a pensar, no, tú tienes todo el derecho, y si el médico tuyo es bueno y es decente te lo va a decir, y si usted gusta, si yo todavía no llego, si quiere una segunda opinión, con todo gusto, y estoy a sus órdenes para esto, es la confianza del buen médico. Entonces, todos estos pormenores, claro que se ha llegado a otros aspectos, ¿no? En medicina se ha llegado al concepto del consentimiento informado, que es un instrumento en la medicina. Por ejemplo, si el doctor Priego va a operar a alguien de vesícula, de lo que sea, el paciente tiene que firmar un documento donde el doctor le explica completa y totalmente todo lo que requiere saber el paciente, los riesgos que corre, todo. Y entonces el paciente en pleno conocimiento, en plena conciencia va a firmar. Y en el momento de firmar está entregando toda su disposición y toda su confianza al médico para evitarse problemas. Porque si bien es cierto, son excesos de aspecto legal, pero son necesarios. En medicina decimos nosotros algo muy frecuente, las gentes que nos gusta mucho los aspectos académicos y científicos, investigación y todo esto, decimos que lo que no se escribió, no se hizo. Y eso es real, y yo creo que para cualquier actividad humana, yo invito a la gente a que todo quede escrito, ¿no? Porque es que yo te dije, y es que así, no, aquí está escrito, y se hizo tal día y a tal hora, en cualquier actividad, ya ni siquiera solo la medicina, ¿no?
Entonces el consentimiento informado es un documento que los pacientes deben de saber que existe y que tiene que hacerse antes de cualquier procedimiento quirúrgico, anestésico, transfusional, cualquier cosa. Porque es el arma que tanto los pacientes como los médicos tenemos para defendernos de algún malentendido entre las cosas, ¿no? Entonces, aquí entre el tema, la semana pasada tuvimos un grave problema con un paciente quirúrgico que sus familiares eran testigos de Jehová, ni siquiera la paciente, fíjate. Y la paciente, que nosotros ya sobre la marcha, en una cirugía muy sangrante, teníamos necesidad de transfundir a la paciente, es decir, pasarle sangre, y se hizo todo un lío, no tienes idea, ¿no? Pero el consentimiento informado nos salvó de ese tema, porque los médicos actuamos en base a nuestros conocimientos y actuamos para nosotros el aspecto religioso de cada quien es otro asunto, ¿no? Así como hablamos de nuestro Dios, importantísimo, nosotros actuamos en función a los conocimientos médicos que tenemos. Y si un paciente requiere sangre, en toda la literatura universal de la medicina, pues requiere sangre, porque la sangre es la única capaz de transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, es como si alguien me dijera a mí, imagínense un paciente que me dijera a mí, si sangro, usted no me va a poner sangre. Entonces, ¿saben qué hago yo? Como anestesiólogo, intensivista, le voy a decir, pues que te atienda una gente que esté de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ahí viene uno de los grandes derechos de los médicos, en este caso. Yo no voy a hacer lo que no esté dentro de mí, de mi carta, de mis obligaciones, de mis consejos. Yo no puedo actuar a sabiendas de que requiere oxígeno un paciente o requiere sangre. Yo a petición del paciente no puedo hacer lo contrario. Yo tengo que hacer lo que honestamente mis conocimientos me exigen. Se fijan cómo es un juego entre las necesidades y las obligaciones de ambas partes. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero tenemos que irnos al bisturizazo. Vámonos a este bisturizazo, regresamos. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de tu programa Quiero Vivir. Con nosotros el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo. Y bueno, con un tema de mucha ética. Ahorita en el Inter comentábamos sobre este derecho. Así como el paciente busca la ayuda de un médico, el médico también tiene derecho de, si un paciente pone condiciones que no van acorde con tu haber médico, el mismo médico, te pregunto, Jorge, puede decir, ¿sabe qué? Yo no lo puedo atender. Claro, claro. Ese es uno de los derechos del médico. Miren, ustedes pacientes y nosotros, pues nosotros también hemos sido pacientes muchas veces. A mí me han operado 8 veces, Gil. Sí, ya. Sí, mira, eso me da una ventaja cuando los pacientes luego le dicen a uno cuando los vas a atender en el quirófano, ¿y qué te digo a ti, no? No, doctor, es que usted no sabe, por ejemplo, que le va a doler o no le va a doler o tiene hambre. No, yo sí sé, le digo, a mí me ha operado, ¿no? Si se lo digo es por algo, ¿no? Y más cuando se trata de cirugías iguales, pues la que me hicieron a mí, la que le van a hacer a la paciente. Bueno, pero volviendo al tema, los médicos sí estamos en derecho de no querer atender a un paciente. ¿Por qué razones? Bueno, de entrada, si el paciente o los familiares, y ojo, cada vez que hablemos del paciente estamos hablando de los familiares, porque muchas veces los familiares, y tienen todo el derecho a entrar a una consulta y preguntar y decir y decidir también en grupo, pero nadie de ellos puede
ser grosero con nosotros. Eso ya es, a mí si un paciente llega, y a ti también, Gilberto, si llega y te empieza, a ver, momento, ahorita lo estábamos platicando fuera del aire, nosotros, nuestra relación es muy profesional y muy educada y muy decente, entonces a mí nadie me va a levantar como yo tampoco tengo derecho de regañar a un paciente, yo no viene para que lo regañe, ¿no? Pero entonces ese respeto debe de existir. Ni el paciente, y muchas veces lo que decías ahorita, Gilberto, a veces los familiares, el esposo, la esposa, qué sé yo, en ausencia de un reclamo directo del paciente, ellos lo empiezan a uno a presionar y algunas veces hasta quieren ser groseros. En ese momento uno debe de olvidar a ese paciente y sacarlo, no tiene una obligación de atenderlo. Yo tengo el derecho y legalmente por las instancias correspondientes a rechazar un paciente. Decir, mire, yo a usted no lo puedo atender, busque otra opinión y ni se vuelva a parar en mi consultorio. Hay muchos, ¿verdad? Esa es una cosa muy, muy importante en el tema, porque uno debe de tener, otro de los derechos importantes del médico, es tener la plena libertad de hacer todas las cosas. Hay problemas muy difíciles y yo, bueno, puedo pensar que en este momento, y ahorita que puse el ejemplo en el caso anterior, en el espacio anterior, que por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová, yo insisto, yo respeto que alguien piense lo que le dé la gana, porque somos libres y qué bueno, pero mientras no interfiera con lo que yo sé hacer. Los médicos aprendemos desde el primer año que el oxígeno es indispensable para nutrir las células. Es como si a un coche le quitamos la gasolina, pues no camina. Claro. Bueno, pues acá igual, si le quitas el oxígeno, le quitas la glucosa al paciente, pues se para y las células se mueren. Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me tiene que venir a decir cómo debo de hacer con un paciente y qué es lo que debo de hacer. Y entonces esos acuerdos, claro, deben de quedar verbales, pero también escritos. El expediente es tan importante para el médico, pero también y más para el paciente. Ahí está la historia de todo lo que está aconteciendo. Y volvemos a lo que mencioné hace un momento. Lo que no se escribió, no se hizo. Eso es una norma no solamente social, sino jurídica de las cosas. Todo. Hubo mucho tiempo donde, y abusando de la inteligencia humana, los médicos decíamos, pues es que usted me dijo, o el paciente, usted me dijo. No, debe de quedar constancia. Y ahí hay una de mis frases que yo repito mucho en mi entorno. Yo le digo a la gente que más vale un lápiz viejo que una mente brillante. Claro. Es un dicho, lo repito mucho porque a todos se nos olvidan las cosas. Nosotros tenemos, y por eso los médicos anotamos constantemente todos los síntomas, todos los signos, todas las eventualidades que le pasan al paciente. Ahorita que dices eso, te voy a platicar la anécdota de una paciente que llegó y la cité a las 2-3 semanas y le digo, ¿cómo se siente? Terriblemente mal, doctor. Ay, Dios. A ver, ¿y qué es lo que siente? Sí. ¿Qué es lo que siente? Porque mire, usted me dijo aquí que tenía muchos eruptos. ¿Tiene eruptos? No, doctor. Que le ardía la panza. ¿Le arde la panza? No, doctor, no me arde. Aquí me decía que sentía un dolor que se le iba por la costilla. ¿Lo siente? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Dolor de cabeza. Si yo no he anotado... Imagínate. No me acuerdo. O sea, claro. ¿Tú crees que me voy a acordar? Claro. A ver, señora, pero esto es nuevo. Entonces ya la hija dice, sí, doctor, de ayer a hoy tiene dolor de cabeza. Bueno, le diría, señora, no es de mi área, pero deje ver qué podemos hacer. Pero yo me refiero a lo que usted vino conmigo, cómo se siente. Claro. Sí, y quedó codificado ahí. Decía, yo le insisto mucho a mis hijos también, que la historia, que a mí me encanta la historia, y al doctor Gil también nos gusta, porque la historia del mundo es lo más importante, y por eso hay frases como aquella de que si no conoces la historia vas a repetir el error. Aquí es igual, es la historia clínica, es tu biografía, qué te pasó, cómo empezó, cuándo empezó, para dónde se fue. Todo eso es lo que a nosotros nos orienta, y como decía ahorita el doctor, imagínense, la señora iba por un dolor de cabeza del día de ayer, si él no ha anotado, pues lo vuelve loco, y dice, bueno, pues entonces ¿a qué vino la otra vez? ¿De qué se trata, no? Porque, como dice, lo olvidamos. Esa es la maravilla, pues, ahora de los avances electrónicos y la computadora y todo aquello, es que la computadora
con un teclazo no olvida, pero tiene que haber estado apuntado, no es nada más por milagro, ¿no? Entonces, todo queda codificado y todo es en defensa del paciente y del médico. Y entonces se establece esa relación tan bonita que obviamente va a finalizar en la curación del paciente o en la mejora del paciente. Recuerden que los médicos hacemos mucho por los pacientes simplemente por la confianza y por esa relación bonita que se genera. Entonces, el cerebro tiene una serie de condicionamientos que nos ayudan mucho a mejorar. Y el primer tema es tener la confianza del médico, que el paciente se sienta pleno y que pueda entregar toda su información y todos sus valores al médico, y el médico aprovecharlos profesionalmente en esto. Pero entonces sí, yo tendría que volver a insistir que el médico como tal debe ser una persona con todos los conocimientos, pero con todos los principios y la moral. Si no, de esa manera no se puede establecer una buena relación. Y obviamente el paciente principalmente va a salir perdiendo, ¿eh? Finalmente, paciente y médico lo que quieren es encontrar una solución. Claro. Ese es el tema. Por eso decía yo desde el principio, es una relación, es una prestación de servicio, fíjate, finalmente. Y sí quisiera yo dejar aclarado un tema que se abusa mucho. A nosotros cuando a algunas gentes, ¿no?, les conviene, nos quieren ver como apóstoles. Es decir, nosotros tenemos que resolverle el problema a los pacientes y es más, pero de ya y que perfecto y hasta sin cobrar. No, momento. Ese es algo de falta de conocimiento. Esta es una relación, es una prestación de servicios muy profesional. Se hace un contrato de conveniencia para las dos partes. Porque nosotros también les quiero decir una cosa, el médico no debe de cobrar rescate por los pacientes, pero sí debe de cobrar y debe de cobrar lo justo. Porque fíjense que nosotros tenemos muchas necesidades. ¿Y a qué me refiero? Un médico tiene que estarse actualizando constantemente. Y la actualización del médico cuesta, y cuesta cara. Nosotros que vamos a congresos frecuentemente, pues ¿a qué vamos? Pues a recoger información para ponerla al servicio de nuestros pacientes y estar a la vanguardia y tener todo. Entonces eso cuesta. Los libros cuestan, las computadoras, las revistas médicas para ver lo último que se está haciendo en beneficio de los pacientes, ¿no? Entonces no es nada más, yo ya acabé, ya no vuelvo a necesitar. Vivimos además de la medicina. Debemos de vivir con honestidad, con honorabilidad, no abusando jamás, pero sí tener. Y entonces en esa relación debe ser sana, limpia, respetuosa. Es muy bonito si realmente estamos frente a un paciente decente y un médico decente. Y puede ser caótica y catastrófica si es al revés, de uno de los dos o peor de los dos, ¿no? Ya quiero imaginarme lo que pasa cuando ambas partes están actuando incorrectamente, ¿no? Y el paciente para nosotros es lo más importante. Y para el paciente, su médico, es más, lo dicen con orgullo, ¿no? Mi médico. Es mi médico. Caray, qué bonito, pero cuando yo le correspondo con esa certeza y con esa decencia, ¿no? Uh-huh. La otra vez me dice una paciente, la voy a citar en 8 semanas. ¿Y por qué tanto? Es que lo que necesita, pues que yo lo quiero ver, no, si quiere le regalo un póster, ¿no? Pero usted hasta dentro de 2 meses la quiero ver. El tiempo se nos fue rapidísimo. Híjole. ¿Algún correo o algo donde te puedan contactar, un teléfono? No. Pues mira, mi correo es Jálvarez, Jálvarez minúsculas, @ edu de educación, yo me dedico mucho a la educación médica, edu.uag.mx. Muchas gracias, Jorge. Hombre, un placer como siempre estar contigo. Aprende uno muchas cosas. Ya me imagino lo que tú habrás aprendido en todos estos años. Muchísimo. No me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño y David en los controles, Valeria en el teléfono, Karen en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.